Bueno, he hecho unas notas a petición de mi amigo Cabañas que titulé con una frase de Fidel: el más poderoso instrumento de dominación del imperialismo. Porque efectivamente voy a tratar de hablar un poco sobre ese instrumento de dominación que en este siglo XXI se ha hecho más eficaz, se ha hecho más poderoso, se ha hecho realmente abrumador. Su influencia hoy es decisiva en este mundo en que vivimos. Usé una frase de Fidel, les decía, que en el sexto Congreso de la UNIAC en 1998 le dedicó su discurso a la globalización neoliberal en el campo de la cultura. Y Fidel dijo que era el más importante de todos los temas, dijo él. Dijo que era la más grande amenaza a la cultura, no solo a la nuestra, sino a la del mundo. Dijo esto que mencioné, el más poderoso, que era el más poderoso instrumento de dominación del imperialismo, y concluyó con una frase muy tajante, muy radical y estremecedora. Aquí todo se juega, dijo Fidel, es decir, en este tema de la globalización cultural todo se juega. Identidad nacional, cultura, revolución, patria, socialismo, todo se juega, dijo él. Y hay que darle toda la razón a Fidel cuando vemos cómo los avances tecnológicos han hecho más eficaz ese instrumento de dominación. Ya hay una maquinaria que influye en los procesos electorales, influye en la conducta de la gente, ha sido incluso decisiva en la victoria de la ultraderecha, del nuevo fascismo en determinadas elecciones, y su influencia en todo el planeta es aplastante. Rosa Miriam Elizalde le llama colonización 2.0 al influjo de las redes sociales en el clima espiritual, en el clima ideológico y político de este siglo XXI. Ahí, como ustedes saben, las redes sociales son una plataforma, un espacio donde se manipula la información y se manipulan las emociones de la gente. Nuestro primer secretario y presidente, Díaz-Canel, el 24 de febrero de 2019, cuando fue a votar en el referéndum por la nueva Constitución, habló de este asunto. Dijo que se nos hace una guerra económica, mediática, ideológica y también cultural. Dijo que los pueblos latinoamericanos tenemos que aprender a defender nuestra identidad. Por lo que se busca con esta guerra cultural es que los pueblos nieguen sus identidades. Y añadió una frase que tiene mucho que ver con la trascendencia que le daba Fidel a este asunto. Con la estandarización, dijo Díaz-Canel, de la cultura norteamericana, con la extensión y estandarización de la cultura norteamericana, es muy fácil dominar el mundo. Y hay un antecedente a todas estas preocupaciones, con respecto a estas preocupaciones de Fidel y de Díaz-Canel y de otros dirigentes nuestros sobre la colonización cultural, que es un discurso del Che, que es nada menos que del 7 de octubre de 1959. Es un discurso que dio el Che a su regreso de una gira por África en una feria del libro que organizaba el Ministerio de Educación en ese momento, en el Parque Central, y el Che dice cosas tremendas en esa ocasión. La tarea de los poderes coloniales en todo el mundo, dijo el Che ese día, ha sido siempre ahogar la cultura autóctona de las naciones, destruir sus creencias, inculcarle la cultura del colonizador. Se pueden ver siempre las tentativas de los poderes coloniales por transformarlo todo y adaptarlo todo a su tipo mental, las formas de vida, las formas de organización. Y advierte algo que tiene hoy una vigencia tremenda, dice el Che: en la cultura es mucho más difícil esa lucha porque las manifestaciones son más sutiles, porque no ha habido una barrera fuerte que se oponga a los conceptos culturales que los colonizadores establecen como buenos.
Se debilitó la resistencia, dice el Che, a la invasión cultural sin que apenas la gente se diera cuenta. Fíjense, aquí el Che apunta a uno de los rasgos que definen este tipo de ofensiva colonizadora, que es su capacidad para hacerse invisible, para pasar inadvertida. El Che nos está diciendo que podemos bajar la guardia ante esa invasión cultural sin que apenas nos demos cuenta. Y habló en esa ocasión también de la tremenda contradicción que él veía entre gente muy revolucionaria. Dijo él que en lugar de leer grandes obras de la literatura universal, leen muñequitos, es decir, cómics e historietas de pistoleros. Y añade, esa es una peligrosísima forma de infiltración que nos va encerrando en moldes estrechos, limitando nuestra capacidad de comprender el mundo que nos rodea. Ahí el Che se anticipa realmente de una manera muy aguda a lo que hoy muchos analistas llaman infantilización de las audiencias. Es decir, a la idea de que el mundo este de la cultura chatarra te va haciendo, va limitando tu mirada, va simplificándote tu entorno, va simplificando tu visión de las cosas, te va haciendo incapaz de entender problemas de cierta complejidad. Y el Che llega a hablar en ese discurso de los superhéroes, fíjense, algo que hoy está muy de moda, bueno, siempre ha estado de moda, pero hoy, digamos, está de moda de una manera muy particular. Él habla de los superhéroes en ese momento, supongo, pensaba en Batman, en Superman, en ese tipo de superhéroe de la época. Dice el Che, frente al gran estímulo colectivo que impulsa a todo el pueblo unificado en el empeño por llevar adelante la reforma agraria y otras obras vitales de la revolución, surgen los ejemplos de esos seres superdotados, es decir, de los superhéroes, que pueden hacer las cosas más estrafalarias con un mínimo esfuerzo. Es decir, el Che ve que en esos individuos fantásticos que tienen superpoderes, como se les dice, una de las lecciones principales de una nueva sociedad que tiene que ver con emprender empeños colectivos queda como debilitada ante ese tipo de ejemplo, como él dice, estrafalario. Y con respecto a las redes sociales, hay que decir que en un discurso que todos recordamos de Fidel, del 17 de noviembre de 2005 en el Aula Magna, todos recordamos ese discurso, fue aquel día tremendo en que Fidel habló de que la revolución no la iban a poder destruir desde fuera los yanquis, pero que nosotros mismos desde dentro la podíamos destruir. En ese discurso hay un pasaje que realmente no se comenta tanto como los otros, los que tienen que ver con esta tremenda advertencia de nuestro comandante. Hay un pasaje donde él habla de la propaganda comercial, de toda esta maquinaria de manipulación cultural informativa, y él habla de que esa maquinaria, donde incluye la propaganda, incluye toda la mentira repetida, etc., crea reflejos condicionados en los individuos y liquidan la capacidad de pensar de los individuos. Él dijo ahí aquel día, las mentiras, las distorsiones sobre lo que ocurre te afectan la percepción de la realidad, pero los reflejos condicionados te quitan la capacidad de pensar. Y eso realmente es lo que pasa con las redes sociales. Eso es lo que hacen las redes sociales con sus adictos. Hay algo que en las discusiones en torno a este tema de la colonización, los compañeros que hemos estado trabajando en esto, Graciela Pogolotti, Torres Cuevas, otros compañeros que hemos estado trabajando en este asunto, a partir de las indicaciones del compañero Díaz-Canel, Graciela Pogolotti en especial, ha estado recordando que aquel acercamiento de Fidel a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba a finales de los años 80, Fidel se acercó mucho a la UNIAC y se acercó mucho a la UPEC, buscando como conformar un frente cultural, un frente ideológico coherente,
que tuviera, vamos a decir, enfrentar este tipo de desafíos de la guerra cultural con particular eficiencia, digamos. Y recuerdo que Fidel empezó a asistir a finales de los 80 y después durante todos los 90 a todos los consejos nacionales de la UNIAC, a los congresos, por supuesto. En esa etapa que yo estaba ahí en la UNIAC, que estaban en el equipo Graciela, estaba Enrique Núñez Rodríguez, Miguel Barnet, otros muchos intelectuales y artistas muy valiosos. Fidel hizo una relación muy fuerte, muy estrecha con esos intelectuales y siguió los debates nuestros en detalle. Y Graciela ha recordado, a propósito de estas discusiones de la guerra cultural, de la colonización cultural, la idea de Fidel, que la llevó a la UNIAC y la debatió con nosotros, de que la derrota en la guerra cultural de la Unión Soviética y de los países socialistas de Europa tuvo mucho que ver con la caída, con el derrumbe del socialismo en esos países. La idea de que una de las causas más importantes de aquel derrumbe fue la derrota en la guerra cultural. Incluso Fidel no usaba la palabra derrumbe, empezó a usar una palabra que él inventó, desmerengamiento, de desmerengar, es decir, la idea de que lo que se derrumbó no era algo sólido, por tanto no podía derrumbarse. Algo que es blando, que no es sólido, que no tiene pilares firmes, que no tiene estructura firme, se desmerenga. Y aquello se vino abajo de este modo tan poco glorioso. Y Fidel ahí, en esa expresión que suena como un cubanismo, pero no aparece en ningún diccionario de cubanismo, sintetiza realmente lo que ocurrió en aquellos países. Por supuesto, esa no fue la única causa, hay otras muchas. Y tiene mucho que ver con la distancia entre los dirigentes y las masas, en los corruptos, la gente que se vendió, los traidores que estuvieron infiltrados ahí en el poder en esos países, en la Unión Soviética en particular. Hay que recordar el documental que hizo Manuel Pérez con Leonov, el gran amigo de Raúl, el que hizo la biografía de Raúl Leonov, que se puso en la mesa redonda abreviado en 2 partes. Lo que uno encuentra allí en ese monólogo de Leonov es estremecedor realmente, y uno se da cuenta de muchas de las causas que tuvieron que ver con aquel desmerengamiento. Pero sin duda los errores que se cometieron en el campo de la cultura fueron realmente estratégicos. Hubo errores en la comunicación con la vanguardia artística, con la vanguardia intelectual, toda aquella locura de imponer un método, el llamado realismo socialista, un método que fue descartado por Fidel en 1961, en sus palabras a los intelectuales. El propio Che, en El socialismo y el hombre en Cuba, le dedica unos párrafos muy realmente esclarecedores a quitarle toda legitimidad a ese método, pero hubo errores con respecto al gran público, al gran auditorio de la cultura, gravísimos errores en el intento de impedir que la cultura burguesa occidental, vamos a ponerlo entre comillas todo, que la cultura burguesa occidental influyera en el pueblo soviético, dañara ideológicamente al pueblo soviético, se le prohibió que tuviera acceso a esa cultura, incluso a la cultura de vanguardia, antiburguesa. Fueron capaces de prohibir eso, y eso terminó generando un deslumbramiento absolutamente acrítico con respecto a la cultura que provenía de Occidente, una visión peyorativa de su propia cultura, y se hacían chistes con esto. Hay un chiste que es un clásico, que tiene que ver con aquello que se llamaba samizdat. Los samizdat era la literatura
que circulaba clandestinamente, reproducida en mimeógrafo, y se repartía a la gente interesada, a sectores de la intelectualidad, de la juventud. Buscaban ávidamente esa literatura prohibida que no era aceptada en las editoriales oficiales. Y hay un chiste muy significativo, muy revelador, de un anciano en la Unión Soviética que llega a la casa, se encuentra a su mujer mecanografiando a la novela de Tolstoy, Ana Karenina. Y el viejo le dice a la vieja, ¿pero qué tú haces mecanografiando Ana Karenina? Es una novela enorme, implicaba un esfuerzo especial en el mecanógrafo, en la mecanógrafa en este caso. ¿Qué tú haces mecanografiando Ana Karenina? Y la vieja dice, es que se lo quiero dar a nuestra nieta para que crea que es un samizdat. Eso es muy revelador de la imantación de lo prohibido. Es decir, la única manera de lograr de que aquella nieta se leyera una obra clásica de uno de los más grandes escritores rusos de todos los tiempos era presentándosela como algo prohibido. Y se hacían montones de chistes de este carácter que reflejaban las señales de aquello que se iba cayendo blandamente, que se iba desmerengando blandamente. Y este chiste del samizdat nos lleva a recordar aquella advertencia de Fidel. Fidel nos dijo, no podemos aspirar a formar a los cubanos del presente y del futuro en una urna de cristal, dijo Fidel. Tenemos que formarlos a la intemperie, recibiendo todos los virus, todos los vientos del sur, del norte, de todas partes, todos los gérmenes. Tenemos que formarlos creándoles antídotos a partir de la educación y de la cultura. O sea, ahí Fidel se adelantó, como en todo, al hecho de que las tecnologías de la información y la comunicación hoy hacen algo inútil, pueril, absurdo, cualquier tipo de censura, cualquier intento de censurar. Hoy, en general, nuestros educadores y en general en el mundo, es una preocupación de pedagogos, educadores, maestros, profesores, tienen que enfrentarse contra los efectos negativos de las nuevas tecnologías, que tienen un impacto indiscutible en la capacidad de concentración. Según muchos estudios, ha disminuido radicalmente el tiempo en que un adolescente, que un niño, incluso que un adulto puede concentrarse en un mismo tema. Hay una dispersión esencial que se ha ido haciendo universal, global. En general, la superficialidad, la pereza intelectual son rasgos de una crisis cultural contemporánea que facilita la ofensiva colonizadora global. Otro elemento clave que tienen que enfrentar los educadores y que tenemos que enfrentar todos nosotros a la hora de defender nuestras ideas, nuestros principios, nuestros valores, es la mezcla caótica, desjerarquizada de mensajes, símbolos, noticias que caen encima de nosotros y en particular encima de nuestros jóvenes, de las nuevas generaciones, donde se juntan de manera anárquica cosas que tienen importancia con una enorme cantidad de cosas absolutamente triviales, efímeras, colaterales. Los incidentes en la vida privada de los famosos. Algo que hay que recordar es que en medio de la guerra de Rusia y Ucrania empezó a hablarse del divorcio entre Shakira y Piqué, y fue algo a lo que mucha gente le dedicó tiempo, a la que mucha gente le dio una enorme trascendencia en medio de un conflicto gravísimo que podía desencadenar en lo que todavía no sabemos qué va a desencadenar. Pero bueno, había que hablar de Shakira y Piqué, lamentarse, poner en las redes nuestras opiniones sobre qué lástima una pareja tan bonita que se iba a romper. Pero bueno, cada incidente de la vida privada de un famoso, de una celebrity, se convierte en una noticia mundial
y se convierte en algo muy importante para sus seguidores. Y muchas veces esos incidentes los fabrica el manager del famoso para aumentar la popularidad de la celebrity. Ese tema de los famosos inundan hoy la subjetividad de las jóvenes generaciones y de las generaciones no tan jóvenes, y son un componente disparatado, absurdo, tóxico, que tiene que ver con esta crisis cultural contemporánea. Hay un libro que se llama La dictadura del videoclip, de un maestro español, Jon Illescas, que nos habla del culto a los famosos, el culto a la celebrity, y nos habla de cómo los jóvenes afroamericanos se han convertido en seguidores fanáticos de raperos, de modelos, de gente que no tiene nada que decirles, pero bueno, llevan una vida de mucho lujo, aparentemente han llegado al éxito, tienen automóviles, tienen cadenas de oro, todo ese tipo de cosas. Y esos jóvenes afroamericanos, dice Jon Illescas en ese libro, cada vez se interesan menos por los íconos de las luchas por los derechos civiles. Para el sistema, dice Illescas, es mucho más conveniente que los jóvenes admiren a un rapero drogadicto que a Martin Luther King, Malcolm X o Angela Davis. Bueno, todo esto tiene mucho que ver con esta crisis cultural. La colonización, esta colonización cultural se ensaña en la historia, tanto en la historia universal como en la historia de nuestras naciones, de nuestros continentes, de nuestra región, de nuestro continente, de nuestra región. La colonización nos propone una versión de la historia universal que omite las luchas populares y coloca en un lugar privilegiado el papel heroico de la superpotencia hegemónica. La idea es que todos aplaudamos a los héroes yanquis en todo momento y que, por ejemplo, que todos compartamos el absurdo de que fueron los yanquis los que vencieron a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Es una mentira que la colonización cultural ha repetido. Hollywood se ha ocupado de eso. Mucha gente en el mundo hoy cree que el famoso desembarco en Normandía, el famoso día D, fue, digamos, la fecha decisiva para el final del nazismo. Y repite eso y cree efectivamente eso. Un ejemplo muy grotesco reciente circuló en las redes a propósito del aniversario, el 6 de agosto, de la bomba atómica que lanzaron sobre Hiroshima, y se entrevistaron, aparecieron en las redes entrevistas a jóvenes japoneses sobre aquel genocidio, y esos jóvenes increíblemente decían que sí, que había sido una buena decisión, había sido una decisión correcta lanzar esas bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Imagínense ustedes, había sido una decisión correcta porque había terminado rápidamente con la guerra y Japón se había rendido rápidamente y se habían ahorrado vidas humanas. Ese tipo de argumento fue el que dijo Harry Truman, el presidente de Estados Unidos, que tomó aquella decisión, que realmente fue un mensaje para la Unión Soviética, como todos sabemos, pero bueno, se han ocupado de lavar la imagen de aquella monstruosidad. Incluso las víctimas, hoy los japoneses, o por lo menos esos que fueron entrevistados, no sé hasta qué punto representan a la población japonesa hoy, pero bueno, entrevistaron a gente que entendía de una manera insólita, como algo positivo, como algo, digamos, que había que considerar acertado,
aquel genocidio. Esta crisis cultural tiene que ver con el tipo de manejo que le ha dado a la cultura y al arte el capitalismo, cómo la ha degradado a mera mercancía y ha colocado en el centro de los procesos culturales lo que llaman el entretenimiento. De pronto el entretenimiento es central, es decisivo, lo que es divertido, lo que entretiene, que es algo que rebaja las funciones de la cultura, rebaja las misiones de la cultura, la reduce a una caricatura de lo que es realmente la cultura auténtica. Hay un pensador marxista muy importante, seguramente ustedes lo han leído, saben de su gran obra, George Lucas, que nos dejó un ensayo verdaderamente admirable sobre cómo el fascismo rompió con la idea de la diosa razón propia de la Ilustración, y al romper con esa tradición de racionalidad pudo montar toda esa doctrina siniestra del fascismo. Ese libro, que se llama El asalto a la razón, la trayectoria del irracionalismo desde Schelling hasta Hitler, es un libro imprescindible, y hay que decir que hoy es un libro de los años 50 del siglo pasado. Hoy, en pleno siglo XXI, vivimos otro asalto a la razón, guiados precisamente no por Schelling ni por ningún filósofo irracionalista. Ya nadie se acuerda de ningún filósofo, ni racionalista ni irracionalista, ¿no? Eso está descartado. Sin embargo, guiados por las redes sociales, por la fragmentación de los mensajes, por los retrocesos dramáticos en la calidad de la educación, por esa industria del entretenimiento, esa industria hegemónica, estamos viviendo otro momento de irracionalismo verdaderamente delirante. Pensemos nada más que en los terraplanistas, por ejemplo. El otro día, en un evento que hubo aquí en la Casa de las Américas, una compañera de la UNESCO presentó un grupo de páginas web de los que creen firmemente en que la Tierra es plana, y tienen esas páginas web millones de seguidores. Es decir, no se trata de 4 locos que piensan eso, que se les ocurrió eso. No, se trata de todo un movimiento de gente que cultiva ese delirio. Leí no hace mucho también en la prensa los resultados de un estudio de lo que llaman la comprensión lectora en Europa. La comprensión lectora es la capacidad para entender lo que uno lee y para explicar lo que uno ha leído, ¿no? Y bueno, en ese estudio se revela que España y otros países europeos han retrocedido dramáticamente en ese índice de comprensión lectora. Y antes, mucho antes, el escritor italiano Alessandro Barico nos había llamado la atención de la tendencia a surfear, a surfear sobre la información, a deslizarnos sobre la superficie de la información sin profundizar jamás, sin bucear, cómo la gente se conforma con los titulares de las noticias y se conforma con una imagen muy rápida y muy superficial de lo que le están diciendo. Otro escritor, Johann Hari, que hizo un libro que se llama El valor de la atención, decía algo tremendo, decía: nos han robado la capacidad de concentración. Y añadía: estamos en medio de una tormenta perfecta de degradación cognitiva. La catarata de mail, tweet, memes, alertas nos está dejando el cerebro inservible para cometer labores intelectualmente complejas. Otra alerta de este carácter. El hecho es que toda esta crisis le hace daño a la memoria colectiva, le hace daño a la visión que tenemos todos
de nuestras culturas nacionales, de nuestra historia, vacían de sentido conceptos como patria, pueblo, nación. Y en otro congreso de la UNIAC, el cuarto congreso, enero de 1988, Fidel le dio la razón a Carlos Rafael Rodríguez, que había dicho tenemos un pueblo instruido, pero todavía no tenemos un pueblo culto. Carlos Rafael había hecho como el discurso introductorio del Congreso y Fidel le dio la razón y se refirió a las lagunas que se advierten en la formación de las nuevas generaciones en lo relativo a la historia, a los conocimientos de la historia. Ahí hay que tener en cuenta, al analizar que Fidel está haciendo este reclamo, el papel que en ese momento está desempeñando la perestroika en el desmontaje de la historia de la Unión Soviética, desmontaje público, como una herramienta ideológica que corroía las bases desde el punto de vista cultural, ideológico, político, de aquella gran nación. La colonización cultural aparta a los jóvenes del pensamiento transformador, los aparta de todo compromiso social, hace un énfasis absolutamente desproporcionado en la belleza física, en los mitos de la eterna juventud, y bueno, a eso lleva a muchos adolescentes a hacer barbaridades para parecerse a sus ídolos, a sus fetiches, cremas que deben blanquear la piel y pueden quemar a la gente, sustancias cosméticas verdaderamente muy tóxicas, muy dañinas. Bueno, se ha convertido en algo común en algunos países de nuestra América, que por los 15 años de una joven la familia ahorra dinero, entonces le regala una cirugía plástica, sea en los pechos, sea, ¿te das cuenta? O para afinarse la nariz, quitarse la nariz todo rasgo afro, y eso no tiene ningún tipo de rechazo social. Eso se ve como algo natural, como un esfuerzo que hace la familia para lograr la felicidad de su hija o de sus hijos. Y esto, para llevar esto a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, es muy importante evitar cualquier tipo de posición autoritaria, cualquier tipo de posición paternalista. Hay que organizar talleres de apreciación en centros educativos, en centros culturales, en comunidades. Tenemos que ir formando un público capaz de juzgar con una determinada distancia crítica todos los productos de la cultura chatarra, y hay que extender esos talleres al ámbito de las redes sociales. Es vital promover, por un lado, lo mejor de la creación cubana y lo mejor de la creación universal, y tratar de ir creando, mediante el diálogo, mediante la comunicación, mediante talleres donde se construya colectivamente el consenso, una visión analítica, una visión crítica de todos los mensajes que les lleguen a las nuevas generaciones a través de las redes y de todos los medios con que cuenta el capitalismo para perpetuarse. Sin duda, las jóvenes generaciones están entre los blancos principales de esta colonización cultural. Y esto tiene mucho que ver, fíjense, no es la razón, no se puede decir que es la única razón de todo este afán migratorio que vemos hoy entre los jóvenes, pero sí tiene un componente en ese impulso, en esa especie de fiebre por construir su futuro en otra parte, por ir a ese reino, a ese país del nunca jamás, donde supuestamente se cumplen todos los sueños y existen todas las oportunidades. Esa es una de las trampas de este momento. Fidel lo dijo en el año 92, en 1992, cuando en la cumbre iberoamericana en Madrid, allí Felipe González, el que organizaba, el anfitrión, esa cumbre, y estaban todos aquellos corruptos, neoliberales, ladrones, Menem, toda aquella gente, Violeta Barrios de Chamorro, aquello era un pelotón increíble, y estaban muy eufóricos porque se había acabado la Guerra Fría, porque el imperio del mal, como le llamaba Reagan a la Unión Soviética, había caído,
y el neoliberalismo, el mercado, era el que iba a poner orden en el mundo. Y ahí Fidel profetizó, fue tremendo la profecía de Fidel en aquel octubre de 1992. Fidel dijo: la brecha entre ricos y pobres se va a ensanchar de manera verdaderamente dramática y se va a hacer incontrolable, dijo Fidel, el flujo migratorio desde el sur hacia el norte. Se va a hacer incontrolable. Y añadió: el mundo se va a hacer ingobernable. Eso dijo Fidel porque efectivamente con la enorme desigualdad, más toda esta aparataje de propaganda, toda esta maquinaria de propaganda, considerando el norte como el mundo, el reino de la felicidad, por supuesto que ese flujo migratorio se ha venido multiplicando, cada vez hay más tragedias en el Mediterráneo, en todas partes, trata de personas, todo esto, y lamentablemente los cubanos tenemos un espacio en esa tragedia. Hay otro tema que tiene que ver con todo esto, voy a tocarlo muy rápidamente, que es en este mundo de la colonización cultural, el discurso neofascista que ha ido consolidándose en los últimos años de una manera verdaderamente alarmante. Y estos grupos neonazis se presentan ante los jóvenes como portadores de mensajes modernos, viriles, propios de los vencedores. Se presentan como gente que lucha para detener la disolución moral que representa la emigración de latinos, negros, árabes, y las conspiraciones de los comunistas, de los depravados, homosexuales, lesbianas, feministas, portadores de doctrinas anticristianas. Todo esto es un fenómeno que está en la guerra cultural de hoy, influyendo mucho e influyendo en gente muy joven, Y a estos nuevos fascistas, como a los viejos fascistas, los fascistas clásicos, les interesan mucho los símbolos, ya para denigrar los símbolos de la emancipación, como para colocar de manera agresiva aquellos símbolos que representan sus doctrinas. Hace unos pocos días, lo tengo aquí anotado, el Ministerio de Cultura de Argentina condenó públicamente la destrucción del monumento que honra la figura de María Remedios del Valle, bautizada como Madre de la Patria Argentina, una capitana del Ejército Libertador de Belgrano de origen africano. Cada 8 de noviembre, el día que murió María Remedios del Valle, en 1847, se conmemora en Argentina el Día Nacional de las y los afroargentinos y de la cultura afro, y allá fueron unos fascistas a destruir ese monumento y hubo un pronunciamiento público muy fuerte del Ministerio de Cultura de esa nación. En Cuba hay muchos ejemplos de esto en esta guerra que tenemos actualmente. ¿Cómo vamos a olvidar aquella gentuza que le pagaron para que vandalizara los bustos de Martí? ¿Cómo olvidar ese incidente no hace mucho en una fiesta de Halloween? Unos jóvenes cubanos disfrazados de miembros del Ku Klux Klan. Esa mezcla de ignorancia, porque evidentemente eran unas personas ignorantes, pero al mismo tiempo eran personas colonizadas, puede llevar a un joven a cualquier parte, puede llevarlo a seguir a un demagogo fascista, puede llevarlo a extremos verdaderamente patéticos. Hay un teólogo español que se llama Juan José Tamayo, que ha estudiado los vínculos del fascismo actual con líderes y movimientos religiosos muy reaccionarios. Y este Tamayo creó el término Cristo-neofascismo para identificar la alianza de la extrema derecha y los movimientos cristianos integristas, dice Tamayo. Aquí hay que recordar a Bolsonaro. Bolsonaro, en mayo del 2016, en plena campaña electoral, fue a Israel, se sumergió en el río Jordán y fue bautizado como evangélico. Y ahí adoptó un nuevo nombre. A partir de ahí se llama Jair Mesías Bolsonaro.
Y bueno, ahí todo el 6.000 templos evangélicos que hay en Brasil dedicaron su tiempo, según una publicación digital muy bien informada, a convertir a Bolsonaro en el posible nuevo presidente del país. Y esa publicación digital dice que defender la familia tradicional en contra del aborto y de la ideología de género fueron las ideas que Bolsonaro repitió en cada mitin. Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos. Un eslogan, dice el periodista, que da miedo a quien lo escucha por su semejanza a la Alemania por sobre todo de Hitler. Bueno, en aquellas elecciones Jair Mesías Bolsonaro obtuvo la victoria en octubre de 2018. Después, en el 2022, sus empeños por la reelección fueron apoyados igualmente por el Cristo neofascismo. Hay un texto de la BBC, no es un texto de Gramma, es de la BBC, publicado el 28 de octubre de 2022, que se llama Lula contra Bolsonaro. Los pastores evangélicos están sembrando el miedo. Ahí la periodista Juliana Gragnani habla de que un pastor le dijo a una mujer religiosa que fue entrevistada por esta periodista: debemos proteger el reino de Dios votando por un candidato presidencial que no cierre todas las iglesias del país. Y eso tiene que ver con una de las mentiras que insinuó Bolsonaro y que empezó a repetirse histéricamente en las redes, que Lula, si ganaba, iba a cerrar todas las iglesias. Pero incluso el momento cumbre de esa campaña de mentiras y de absurdos fue cuando se reprodujo una imagen, un video de Lula manipulado digitalmente, lo que le llaman una deepfake, donde Lula decía que el diablo se estaba apoderando de él. Imagínense ustedes, gente primitiva, gente humilde, que ha encontrado en la religión un resguardo, una ayuda, un apoyo, que de pronto le aparezca un candidato presidencial diciendo de manera autocrítica que el diablo se apoderó de él. Pero bueno, por supuesto que iba a votar por el diablo en persona, que era este Jair Mesías. Otros mensajes falsos decían que el gobierno de la izquierda iba a permitir libremente los abortos, iba a crear baños unisex para niños, dejaría que la homosexualidad se apoderara del país. Los investigadores le llamaron a esto un tsunami de noticias falsas. En la iglesia se escucha que si gana la izquierda, confiscarán las propiedades y enseñarán a los niños a partir de los 6 años a tener relaciones sexuales. Bueno, todas esas locuras, donde la mentira, lamentablemente repetida, como decía Goebbels, termina convirtiéndose para mucha gente en verdad. Bolsonaro, como hicieron los líderes del fascismo clásico, como hacen los líderes del nuevo fascismo, se propuso revisar la historia. Recuerden que Bolsonaro negó que existió una dictadura en las décadas, en las décadas del 60 y del 80. Dijo que no existió ningún golpe de Estado, no hubo un golpe de Estado en 1964, y que los 21 años de gobiernos militares, dijo Bolsonaro, fueron necesarios para apartar la creciente amenaza de una toma comunista de Brasil. Y el ministro de Educación de Bolsonaro anunció que estaban revisando los libros de texto para transmitir una idea verdadera y real y defender que no existió tal golpe de Estado. Es el tipo de cosa que... Pero bueno, en febrero de 2020, el Ayuntamiento de Madrid, en manos de la ultraderecha, decidió, la palabrita eufemística dice, resignificar el memorial del cementerio de la Almudena de Madrid, que rendía homenaje a las víctimas de la represión franquista. Allí estaban los 3.000 nombres de las personas fusiladas allí, versos de Miguel Hernández, todo eso se arrancó de ahí.
y añadió una inscripción que traiciona todo el sentido original del monumento. El texto con el que el ayuntamiento decidió sustituir los 3.000 nombres dice: el pueblo de Madrid, a todos los madrileños que entre 1936 y 1944 sufrieron la violencia por razones políticas, ideológicas o por sus creencias religiosas. Paz, piedad y perdón. De este modo, los crímenes franquistas quedan diluidos en un homenaje amorfo, retórico, ambiguo: paz, piedad y perdón. Un modelo denigrante de resignificación histórica. Aquí en todas estas traiciones a la historia, bueno, hay que hablar de lo que se está diciendo hoy en Chile, a 50 años del golpe fascista contra el gobierno de la Unidad Popular, contra el presidente Allende. Se está diciendo que Allende y que su gobierno fueron los responsables del golpe de Pinochet. Es decir, que lo que está pasando hoy en Chile es que efectivamente la derecha está tratando de imponer la matriz de opinión de que fue Allende y su gobierno los responsables de la decisión histórica que tuvo que tomar Pinochet, que realmente se tomó en Washington. Y se tomó en Washington desde 1970, el 15 de septiembre de 1970, en una reunión con Richard Helms. Nixon le dio instrucciones de impedir que Allende, que ya estaba electo como presidente, llegara a la Moneda y asumiera el cargo y tomara posesión. Es decir, desde antes de ser presidente, ya Allende estaba condenado por el imperio. Y gracias, podría decir más, pero no tiene sentido.